Ernestina Godoy, bienvenida a Largo Aliento. Muchísimas gracias, Sabina. Un placer siempre estar contigo. Ernestina, te pido que nos des una clase de primaria sobre qué es y cómo opera el cártel inmobiliario. Una clase con peras y manzanas para que todos lo entendamos. El cártel inmobiliario nace con un alcalde panista en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, con Jorge Romero. Jorge Romero inventa las extensiones o modificaciones de permisos, o sea, permisos que la alcaldía puede extender por su propia autoridad. Extensiones de permisos para que los constructoras puedan hacer ¿qué? A ver, el tema, creo que todavía no puedo hablar de eso, de ese nombre, porque me lo impidió un amparo mordaza, les digo yo. Pero bueno, es el tema Benito Juárez, que todo mundo conocemos, ¿no? Que es un tema que efectivamente había sido denunciado hace muchos años por vecinos, ¿eh? Muchas vecinas se organizaron y presentaban denuncias ante la PAO, denuncias ante las contralorías, los órganos internos de control. Hablando de hace 18 años. Y Procuraduría, ¿no? Hace mucho tiempo. Cuando nosotros llegamos en el 2018, vimos algunas que estaban en curso. Nos enteramos también de una gran investigación periodística que se hizo, donde incluso hubo documentales, etcétera. Y nosotros teníamos la carencia de tener cuestiones muy concretas porque muchas se habían cerrado, ya no las podíamos reabrir. Fue hasta el momento en que hay una explosión que todo el mundo recordará en la colonia Acacias, ahí en Benito Juárez, en que explotó una lavadora, ¿no? Y hubo grandes daños. Entramos nosotros como fiscalía para el tema de los peritajes y empezamos a investigar, porque había irregularidades que impedían que la gente pudiera tener sus escrituras. También encontramos que había 2 departamentos a nombre de un ex servidor público que tenía nivel de dirección y empezó... ¿De qué gobierno? ¿De qué alcalde? De la alcaldía Benito Juárez. Eso debe haber sido... Estos ex servidores públicos fueron servidores públicos varias administraciones, pero sobre todo en la de el alcalde que hoy está detenido, y que fue coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad en ese momento. Toda la investigación, que quiero que la gente sepa que son investigaciones que no son tan sencillas, porque había que tener la certeza de que efectivamente había involucramiento de ex servidores públicos, porque no es una cosa menor. Sí. Pese a que se hablaba ya en las colonias y tú lo veías y esto, para hacer una imputación, la fiscalía tiene que tener las pruebas. Entonces hay que pedir información al Servicio de Administración Tributaria, hay que pedir información, registro público de la propiedad, unidad de inteligencia financiera local y federal, Seguro Social para ver el tema de las empresas que fueron saliendo, si tenían los trabajadores dados de alta, en la Secretaría de Economía para ver quiénes eran los asociados. Quiero decirles una gran cantidad de información que después pasa por el tamiz de peritos, ¿no? Para poder llegar a conclusiones si hay enriquecimiento ilícito, si hay un uso ilegal de atribuciones como servidores públicos, y nos llevó a las primeras acusaciones. ¿Está Jorge Romero? ¿Cómo funciona? Pero déjame explicitar a nuestros amigos que nos están viendo. Está Jorge Romero, luego lo sucede Von Ruerich y luego Santiago Taboada. Son de la misma camada del PAN. Sí. Son de la misma banda del PAN. Tú logras probarle a Von Ruerich, a este de en medio, que es culpable ¿de qué? De enriquecimiento ilícito y de uso ilegal de atribuciones. O sea, de extender estos permisos. ¿Cómo funcionaron? Es todo un modus operandi que además tuvimos que hacer. Bueno, se tienen los árboles, los que le llaman los árboles,
delincuenciales, porque son Sí. árboles delincuenciales, ¿no? En el que eh, fuimos descubriendo el modus operandi. Y el modus operandi era que les permitían a los constructores, a las empresas, al sector privado, ¿sí? Que también hay involucrados, ¿no? Sí. Les permitían construir más pisos de los que están permitidos por los usos de suelo, ¿no? Y los usos de suelo no son caprichos, son en función de la movilidad, en función de la dotación de servicios, etcétera. Del ¿sí? agua, Agua, por de si es ejemplo, zona ¿no? sísmica. Agua, por Entonces, ejemplo, ¿no? En permitían más algunos, pisos. en algunos casos podemos decir que son un piso, 2 pisos, 3 pisos, pero en otros son 8 pisos. Hacía la CEDUBI un cálculo y decía que es el equivalente a 2 míticas, ¿no? O sea, el número de pisos. O ¿no? sea, ¿cuánto? Son como 320 pisos Nos llegaron ilegales. a la fiscalía alrededor de 140 140. inmuebles que tenían este tipo de irregularidades. Sí. ¿no? Quiero decir que de esos hemos ido, bueno, cuando yo estaba, fuimos escogiendo algunos y empezamos a trabajar los primeros 40 inmuebles en los que se fue determinando el modus operandi y quiénes eran probables responsables de haber dado esos Entonces, permisos. se le y daba a esto, una ¿no? constructora un permiso de construir pisos que eran peligrosos, dada la zona en donde estaban. A cambio, ¿lograste descubrir a cambio de qué? A cambio de departamentos, De ¿no? departamento. De departamentos, de inmuebles, ¿no? Y en algunos casos de dinero, ¿no? De dinero o de aparentes obras que se hacían en la alcaldía, ¿no? Claro, porque Que eran una manera de se triangular. supone que cuando hay un daño, la alcaldía puede pedir obras de mitigación Sí. para resolver el daño. Y entonces les encargaban a la alcaldía hacer estas obras, se las pagaban los constructores, pero nunca hacían las obras. No ¿Estoy en lo se, correcto? no se hicieron. Muchas obras no se hicieron o pedían que se hicieran algunas obras durante la reconstrucción, por ejemplo, del Del sismo sismo. del 17, pidieron una serie a distintas empresas, les pidieron que hicieran obras en distintos predios de reconstrucción, demoliciones, retiro de cascajo, etcétera, pero aparentemente se los pagaban, ¿sí? No se los pagaban, ¿no? O sea, lo triangulaban, ¿no? Triangulaban. ¿Quién se supone, supuestamente debían pagarlo? La alcaldía. La alcaldía. La Entonces no se alcaldía. los pagaban Sí, y se sí, quedaban con el dinero. sí. Entonces, realmente tenemos, bueno, la Fiscalía tiene a directores generales, algunos vinculados a proceso, otros ya sentenciados, ¿no? Porque aceptaron responsabilidad, con lo cual pues se cae todo el tema de que eran delitos fabricados y persecución política. Cuando les digo todo lo que tiene que hacerse para tener una carpeta seria, profesional, fuerte, pasa tiempo, ¿Cuántos ¿no? Sí. confesos hay? Tenemos dos directores generales que aceptaron responsabilidad, que devolvieron a manera de reparación del daño a la ciudad 10 inmuebles, 10 inmuebles que ya están, O sea, ya. directores tenían 10 inmuebles. Sí, sí. Bueno, pues, o Bueno, sea, estamos hablando en mucho un más de caso, 140 pisos. En un caso, es un edificio que está sobre Insurgentes. El 50% pertenecía a un director y el otro Y 50% se los a dieron otro. como soborno por Pues firmar estos sí, permisos. por firmar estos Bueno, permisos. entonces debían ¿no? ser Sí. permisos de cosas muy, muy grandes. Quiero decirles que también hubo la intervención, o hay la intervención de constructores que han manifestado que efectivamente ellos fueron objeto de soborno y saben que tuvieron ellos una actuación irregular, ¿no? O sea, se entregaron Entonces, a cambio de que... sí,
Pero eso no los permite la ley. O sea, Ajá, el ajá. nuevo sistema nos permite que si alguien acepta responsabilidad, da información para algo mayor, ¿sí? Como fue el caso, y Y que además repara el daño, que eso es repara el muy daño, o sea, por importante, ejemplo, ¿sí? entrega los Por ejemplo, inmuebles. City Tower, ¿no? City Tower, donde le repararon el daño a los condóminos, que fueron los que primeramente denunciaron que había una construcción en exceso, que las áreas Bueno, que había eran, casi la mitad de los departamentos que estaban era, fuera de la ley. ahí hay varios ex servidores públicos con Que departamentos, tienen ¿no? Sí, departamentos allí, ¿quiénes? sí. Bueno, los Bueno, hemos pues dado entonces lo diré a yo. conocer. Está la hermana de Jorge Romero, tiene un departamento allí. Este, Algunos que pretenden ser de la familia candidatos, de Santiago Taboada también, lo diré yo, tú estás impedida por la ley, pero pero esto es conocimiento público que ha sí, sacado también la prensa. Por pero, eso pero lo repito. digamos, lo importante que a mí me, me interesa mucho que se sepa, que es de muchos años, ¿no? 18 Que años. es un modus operandi, ¿no? Muy, muy armado, en el que involucraron a, a sus familiares, ¿no? A sus hermanas, a sus esposas, Sí, hay una hermana por ¿sí? allí que tiene Este, un terreno que vale 50 millones de pesos, ¿no? y que las investigaciones continúan, el hecho de que yo no haya sido ratificada, entre otras cosas, por este tema, pero que para mí es un honor. Es un honor que hayan votado en mi contra y de una manera tan En el rabiosa, segundo ¿no? Sí. bloque te prometo que hablaremos extensamente de tu no ratificación en el Congreso de la Ciudad de México. Te pregunto más, ¿Von Ruerich se ha declarado culpable No, no, él me imagino que ha decidido ir a juicio, ¿no? y está en la Y cárcel? ¿En qué cárcel? está en el reclusorio Oriente, creo que está. Está aquí en la Ciudad Ya de lleva México. más de un año. No, 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 no. No, la orden de aprehensión fue girada. Recordarán que él fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera a Estados Unidos, ¿no? Ahora, tú Mm, dices, yo no puedo decir que Santiago Taboada es culpable. Está fuera de tus atribuciones y todavía el proceso no ha llegado allí. Pero hay indicios de que podría ser culpable. hay investigaciones abiertas, ¿no? Y pues está intacto el equipo, entiendo que continúan, yo no voy ni voy a intentar tener información privilegiada, ni mucho menos, ¿no? Pero Pero están abiertos. tiene que continuar, debe continuar Ahora, la investigación. ¿por qué alguien que tiene una investigación en contra suya puede ser candidato a la jefatura de la ciudad donde existen los indicios de que cometió ilícitos? ¿No está mal la ley? O sea, ¿no debería Bueno, un candidato bueno, tener una hoja limpia? la ley no le impide que si tiene una investigación abierta y esto. Hay impedimentos cuando ya hay acusaciones o cuando hay vinculaciones o sentencias, ¿no? Pero no, efectivamente la ley no le impide. Los panistas señalan que parte de la información que tienes la conseguiste a través de intervenir teléfonos. ¿La ley te permite eso a ti como fiscal? Bueno, a ver, primero quiero decir que para obtener información, por ejemplo, para solicitarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, yo necesito control judicial. Yo necesito pedir, explicarle a un juez por qué necesito Sí, esta información. sí. Y me la dan. Sí, son atribuciones, es legal y esto, ¿no? Eh, para pedir información a las telefonías, también yo necesito control judicial. Y eso además son controles judiciales federales, ¿no? Entonces, em, yo no intervine teléfonos, ¿no? ¿No interviniste teléfono? Esta parte donde que acusaron, que sacó el New York Times, no se intervino, negado la existencia de esos oficios que exhiben. Le he pedido y reiterado a la compañía telefónica que me dé
que me ponga a la vista esos documentos para que puedan entrar los peritos y ver si los fiscales que dicen que firmaron, firmaron. No, no los tienen, ¿no? Ya lo contestaron formalmente que no existen esos documentos desde la telefonía, ¿no? Te pido algunas precisiones. De estos 140 pisos que están fuera de la ley, ¿qué pasa con los vecinos, la gente que compró con el dinero producto de su Eso sudor? es muy importante. Primero, porque muchos son compradores de buena fe. Sí, Yo digo, la gran todos mayoría. prácticamente, digo, excepto estos señores, ¿no? Son compradores de buena fe que en algunos casos no han podido escriturar. Entonces, Porque sus cuando, pisos están fuera de la ley. porque no pueden constituir el régimen de O sea, propiedad en ya pagaron y condominio, ahora no tienen etcétera, escrituras. tienen contratos privados de compraventa. Pero, y eso lo vimos nos sentamos con CEDUBI, la doctora Claudia Sheinbaum ahí muy preocupada también porque dijo una cosa es que se hayan cometido los delitos y ahora afectan el patrimonio de compradores de buena fe, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que se hace es cuando hay el indicio de una irregularidad, es que entra el Instituto de Seguridad de las Construcciones para ver si lo que está construido, cómo está construido, puede ser regularizado, ¿no? Y Que no corre riesgo de un colapso, la vida de la gente, etcétera, ¿no? Cuando ellos determinan que sí, Sedubi tiene un procedimiento ahí que yo el detalle no lo conozco, donde están buscando que y haya otros se esa... quedarán sin propiedad porque Y hay, fueron construidos en zonas y sísmicas hay otros que entiendo que esos y lo van a perder el no van a poder patrimonio. ser regularizados y entiendo que en algún momento tendrán que entrar incluso demoliciones, porque además es justo ahora que los hemos vivido más los microsismos, ¿no? Sí. Es esta zona, es Álvaro Obregón, Mixcoac por ahí, ¿no? Entonces Bueno, tiene pero que esos ciudadanos, ¿qué hacen? Les destruyen su departamento, tienen ahí unos documentos que no sirven nada. ¿Pueden demandar a alguien? ¿A ellos quién? pueden repetir contra las constructoras, los que comercializaron, desde luego. Yo entiendo que el gobierno de la ciudad, a través de Sedubi, está buscando que no salgan demasiada gente afectada por la corrupción de estos ex servidores públicos. Ernestina, vamos a un corte y te voy a preguntar sobre por qué no llegaste con Santiago Taboada procesado al momento en que te iban a ratificar como fiscal, aunque ya nos adelantaste la dificultad para lograr un procesamiento, pero si no hubiera sido lo que más te hubiera convenido a ti. Vamos a un corte y regresamos. El expediente de Taboada está en la fiscalía. ¿Qué va a pasar con ese expediente que está en proceso? Yo dejé, por ejemplo, la investigación esperando información de algunas de estas instancias que he comentado. Sí. Va a llegar, tarde o temprano va a llegar y se tiene que analizar con peritos. Muchos peritos son peritos en materia contable, ¿no? Este, y se determinará si existe o no la presunción de un delito, ¿no? ¿Qué Si piensas tú que existe la presunción habrá? de un delito, tendrán que actuar en consecuencia, ¿Y qué ¿no? piensas tú que ahorita que eres una ciudadana, Eso me encanta, que ya recuperé mi calidad de ciudadana. crees que es posible que haya un delito Pues nosotros investigamos pensando que puede haber delito, ¿no? grave? Sí, son delitos graves. Ernestina, ¿no te hubiera convenido a ti procesar a prisa a Santiago Taboada y luego llegar a la fecha de tu ratificación al Congreso? ¿No era lo conveniente? No, Sabina, y no, esas cosas no las hacemos, ¿no? Creo que el, el hacer política tradicional de los acuerdos a cambio de, ¿no? Este, si yo hubiera traspasado esa línea,
hubiera, claro que tendría la ratificación, debo decirlo, ¿no? Entre otras cosas, eso, ¿no? Tendría la ratificación, pero ¿para qué? Si rompes realmente la diferencia entre quienes traicionan desde el servicio público a la ciudadanía, desde tu puesto antepones el cargo y no el encargo, ¿no? Llegas sin autoridad moral, sin, sin, sin nada fuerte, nuevo, no tiene sentido. Es, ahí sí, como dice, pues no somos iguales. Ahí sí lo dije, eso no se negocia, como no se negocia la libertad de nadie, ¿no? De nadie. Llegas a la fecha de tu ratificación en el Congreso, vota por ti una mayoría, los morenistas, pero necesitas 3/4 partes del Congreso. Y es donde entran en juego la minoría panista, priista. Votan todos en contra tuya, excepto 2 priistas. Háblanos de esas 2 priistas, ¿las conoces? Sí, sí, y quiero decir, no son acuerdos inconfesables, ¿no? Sí. Yo hablé con todos los diputados, con todos, excepto los del PAN que nunca quisieron hablar conmigo. Pero uno por uno, Movimiento Ciudadano, con los del PRI, ¿sí? Diciéndoles, evalúennos, ¿no? ¿Sí? Evalúennos toda la información, esto es lo que queremos hacer los siguientes 4 años, etcétera. Y algunos dijeron, sí, sí vamos, y quiero decir que el mismo día de la sesión hubo algunos que habían dicho que sí, iban con la ratificación y decidieron no hacerlo. O sea, ¿y tú, ¿No? tú Sí. creías que te iban a, gracias a esos que a la mera hora se rajaron, Sí, ibas a ser ratificada? sí, sí. Ahora, ¿hubo negociaciones, hubo propuestas de negociaciones de parte del PAN y del PRI? Sí. Eso no te lo impide, haber sido fiscal no te impide hablar de eso. Esto ya No, es... no, porque además quiero decirles que, que sí hubo propuestas, ¿no? ¿Qué propuestas? No hubo, que no se atreven a hacerme propuestas directas, siempre llegaban por otros lados. ¿Cómo? ¿Por gente? Liberación de un dirigente acusado de trata, ¿no? O por O lo sea, de menos, Cuauhtémoc, decir ¿cómo al se llama este domicilio. señor? Cuauhtémoc Ramírez. Gutiérrez. Gutiérrez, el rey de la basura, que te Sí, preguntaré más adelante de él. hubo también del exalcalde que se encuentra detenido, posibilidad, ¿no? O sea, ¿cuál era la propuesta? Sacas a von Ruerich y te damos ¿cuántos votos? O ausencias, hubo 2 votos, algunas ausencias, ¿no? Como ausencia. Sí, es que existía la posibilidad de una interpretación de que era la mayoría calificada de los presentes, Ajá, no solamente del total, ¿no? sí. Entonces, si había ausencias, pues ya no eran los 44, sino 43, en fin, ¿no? O sea, pero se acercó alguien del PAN y te dijo, si tú nos das a von Ruerich, Mandaron mensajes. así de claro, Sí, si nos das sí, a von Ruerich, nosotros te ratificamos. sí. ¿Y te hicieron alguna oferta del equipo de Taboada? ¿Te hizo algún Pues oferta? gente del PAN, ¿no? Que lo Gente, mismo, si gente nos del das PAN a que Taboada, entiendo que están, si quemas el que es un expediente de equipo, ¿no? Taboada, ¿te damos la ratificación? Pues tanto como quemar el expediente de Taboada, no, Bueno, ya, yo me puse sí, metafórica, pero sí, sí. Sí desapareces hubo, el digamos que expediente. sí hubo propuestas, Sí ¿no? hubo. Hubo propuestas que, insisto, yo no las podía aceptar. No las podía aceptar porque no tenía ningún caso. Primero es impunidad, ¿no? Segundo, son principios, pues, de los que llegamos con este gobierno, este proyecto de nación, ¿no? Sí.
No, hay cosas que son intransitables, ¿no? ¿Y Sí. lo tuviste que pensar? No, ¿No lo tuviste que no, pensar? de ninguna manera. De ninguna manera, ¿no? Oye, Ernestina, pero así se hace la política, no solo en nuestro país, en muchas partes, ¿no? Pues es que yo creo que son cosas que tienen que cambiar. Tienen que cambiar, ¿no? Si nosotros nos dejamos llevar por la inercia, ¿sí? El hacer, o sea, a ver, la política es dialogar, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La política es diálogo, eh, un sentido bueno de la política es el instrumento de convivencia, ¿no? Es el instrumento de armonía. No todos pensamos lo mismo y esto, pero eso es hacer política, no politiquería, ¿no? Si nosotros decimos, vamos a seguir haciendo política y dando notarías y dando agencias recaudadoras y dando esto, ¿Tú puedes bueno, dar no, notarías? no, No, nada más lo estás usando como, Lo- como un no, sí, símil, sí, como estos sí, documentos que vimos, el trato entre el sí. PAN y el PRI, Pienso que se si reparten notarías que se supone que se adquieren después de un tal examen vez profesional, ¿no? esto que decía, ¿no? Si negocias, no lo no lo pienses porque lo van a saber. Si no lo digas, ¿no? Y si lo dices, no lo escribas. Y si lo escribes y te descubren, niégalo, ¿verdad? Pues no, eso no. No, no podemos seguir haciendo este, esa armonía política no puede estar basada en acuerdos inconfesables. Siempre puede haber acuerdos, claro que sí, ¿no? Pero no es un tema de chantajes, ¿no? O sea, no puede haber chantajes, ¿no? Y es lo Yo que sentí consideras que en te estos hicieron un meses, chantaje. hubo chantajes, ¿no? Que No no puedes, era posible. y no puedes decir el nombre de del panista y el priista que te ofrecieron estos tratos, Este, si los tuviera por escrito como pero lo que tuvieron, eran diputados, sí, algunos eran diputados, diputados. sí, sí, sí. El expediente de Taboada está en la fiscalía. ¿Qué va a pasar con ese expediente que está en proceso? Bueno, está Ulises Lara, que es el que ahora está al frente de la fiscalía en suplencia, ¿no? Conoce Y que es de perfectamente tu bien. equipo. Sí, sí, el equipo está completo. Entonces, Sí, conoce el expediente. se conoce muy bien el ¿Y qué va a hacer? expediente, ¿no? Pues entiendo que tiene que continuar. ¿Pero qué quiere decir No continuar, tiene, Ernestina? A nosotros los legos, explícanos. Esto quiere por decir ejemplo, que antes de estamos, las elecciones puede haber una sentencia. yo dejé, por ejemplo, la investigación esperando información de algunas de estas instancias que he comentado. Sí. Va a llegar, tarde o temprano va a llegar y se tiene que analizar con peritos. Muchos peritos son peritos en materia contable, ¿no? Este, y se determinará si existe o no la presunción de un delito, ¿no? ¿Qué Si piensas tú que existe la habrá? presunción de un delito, tendrán que actuar en consecuencia, ¿Y qué ¿no? piensas ¿No? tú que ahorita que eres una ciudadana, Eso me encanta, que ya recuperé mi calidad de ciudadana. crees que es posible que haya un delito Pues nosotros investigamos pensando que puede haber delito, ¿no? grave? Sí, son delitos graves, que son estos que he mencionado. Ahora ¿Y amerita cárcel? han hecho la propuesta de un tipo penal de corrupción específico, ¿no? Pero está enriquecimiento ilícito, uso ilegal de atribuciones, ¿no? ¿Sí? Que son los elementos que se toman, ¿no? Falsificación de documentos. Esos generalmente van para los privados, Ajá. en muchos casos. Pretensión de hacer obra pública que no se hizo. Porque de Sí, eso estoy repitiendo lo que la prensa ha descubierto sí. eso, sobre lo que Y lo sucedió que hemos ido, durante lo que se el fue periodo de informando, Taboada. lo que se fue informando públicamente, hay órdenes de aprehensión que no se han ejecutado porque
están, algunos tienen amparos y otros no están en México o no han salido porque se emiten las fichas rojas, pero no se ha ejecutado la orden de aprehensión. ¿Y qué dice Bonruet a todo esto? Pues pues entiendo que está dispuesto a ir a juicio ¿A porque juicio? no ha propuesto alguna situación de reparación del daño para la ciudad, de aceptación de responsabilidad, que yo sepa. Ernestina, la situación vista desde la ciudadanía es que el frente opositor tiene un candidato a gobernar la Ciudad de México que si gana y se convierte en gobernante, va a tener fuero. Y si no gana, de eso te voy a preguntar en el siguiente segmento. Vamos a un corte y regresamos. Ya es un problema para la torre mítica estar vendiendo departamentos, pero supongamos que porque es muy bonita la torre y tal vez porque abaratan los pisos, compran. Bueno, se arruina toda la vialidad de esa zona. Esa es una torre que fue palomeada por el gobierno de Taboada, ¿cierto? Sí, fue en la anterior administración, sí. La gente que compra allí de buena fe, va a perder su patrimonio, Sí, yo creo pone en que, peligro su vida. si me permite, Sabina, creo que lo grave de una actuación tan, tan irresponsable, ¿sí? Es como decir, no nos interesa la ciudadanía, ¿no? Lo que, lo que impera es el lucro, ¿no? Lo que impera es el enriquecimiento Personal. ilícito personal, ¿no? Sí. Y esto no puede ser en los servidores públicos. Ernestina, hablábamos de Santiago Taboada, candidato del frente opositor a gobernar la Ciudad de México. El señor está en una situación así. Tiene un expediente en la fiscalía que tú dirigiste hasta hace poco, abierto, que está en proceso de investigación. Y hay serios indicios de que podría ser culpable de crímenes. Si el señor gana la elección, no tendrá que responder ante la ley, ¿cierto? Tendrá fuero. ¿Eso es lo que dictan nuestras leyes? Ujú. Está cañón, ¿no? O sea, está cañón que los gobernantes no tienen que responder ante la ley. Se ha estado peleando mucho porque desaparezcan los fueros, ¿no? Sí, ¿no? Desapareció ya con el presidente. En la Ciudad de México, los diputados, creo que el jefe de gobierno tampoco tienen fuero ya, ¿no? Ya pueden responder Bueno, de entonces, delitos, eso ¿no? querría decir que Santiago Taboada, suponiendo que gane la jefatura de gobierno, puede ser llamado Sí, a juicio. seguramente sí, sí. Pero bueno, vamos a ver qué. No, hombre, qué lío. Vamos Por a la ver misma Fiscalía de la Ciudad de México. cómo se desarrollan, cómo evolucionan. Ya nos estarán diciendo públicamente desde la fiscalía si hay o no un indicio fuerte que los lleve a hacer algún tipo de acusación. O sea, me A partir de imagino toda que esto debe... cuando la fiscalía hace investigaciones, ¿no? Esas investigaciones pueden llegar o no a un momento en el que podamos acusar. A veces se hacen todas las investigaciones y resulta que no hay elementos Ajá. para acusar. Mientras no haya un acto de molestia hacia el ciudadano, la fiscalía puede investigar sin siquiera notificar a alguien que está siendo investigado. Mientras no se ha hecho un acto de molestia. Santiago Taboada ha dicho varias cosas y te las repito para que le contestes por interpósita persona. Santiago Taboada ha dicho, yo no expedí permisos porque no estaba dentro de mis atribuciones como alcalde. Si hay ilegalidades, la culpa es de Claudia Sheinbaum, que era jefa de gobierno. No, hay muchas atribuciones que son
de las alcaldías, ¿no? Oh, simplemente los vistos buenos de seguridad de ocupación, o sea, el último escalón de una construcción es eso, y eso se da por Y las las extensiones de alcaldías. permisos, ¿no? Sí. Que ellos mismos inventaron los panistas en la Benito Juárez. Otra cosa que ha dicho es todo esto es una invención diseñada desde hace años para impedirme llegar a la jefatura de gobierno. No, bueno. Y ha dicho Ernestina Godoy es parte morena Sí, sí, y sí. está trabajando en contra de mí de manera política. Sí, ahí yo lo que les puedo decir, nunca he negado mi pertenencia, ¿no? Toda la lucha la dimos juntos, etcétera, etcétera. Pero al momento en que uno entra a un lugar de gobierno, ¿no? Uno tiene que actuar en consecuencia. ¿Supones, No es un Ernestina, tema de persecución política a un grupo, a otro grupo, ¿sí? ¿supones que dentro de la fiscalía se están apresurando con el expediente de Santiago Taboada? Digo, sería lo Apresurando. natural. No, se están, entiendo, deben de estar pues esperando. Insisto, cuando yo salí, se estaba esperando respuestas de varias dependencias. Entiendo que estarán llegando y se estarán analizando y ya ellos determinarán lo que, ¿Qué lo te que va a proceda. suceder en la fiscalía? Pues está Ulises ahorita. Él se queda. Sí, ¿Hasta qué fecha? hasta que el Congreso nombre nuevo fiscal. La verdad es que ¿Que será cuando el Congreso reponga sus miembros? no lo sé, porque ahora Está, está el Consejo Judicial Ciudadano, que al no haber prosperado la ratificación, ellos pueden empezar el otro proceso, ¿no? Que es una convocatoria pública, abierta, donde todo el mundo que tenga interés y cumpla con los requisitos y desatar todo el proceso, ¿no? ¿Cuándo lo van a hacer? No lo ahora, sé. si Santiago Taboada pierde las elecciones como jefe de gobierno, ¿se proseguirá en la investigación de su expediente, aunque ya no tenga un cargo público? Claro, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que le pasó a Von Sí, Roerich? sí, 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 sí. Y tienen un determinado número de años, en algunos casos muy rápido, prescriben las acciones, ¿no? Para hacerles alguna imputación. ¿Cuántos años? En algunos casos es un año, en otros son 3 años, dependiendo Y en el caso de de Santiago Taboada, los montos de los detrimentos patrimoniales, por ejemplo, ¿no? sí. Habrá que determinar. Por ejemplo, esto que están regresando estos dos directores es más o menos el equivalente a 100 millones de pesos. O sea, es un alto monto, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Habrá montos más pequeños, etcétera. Bueno, si dos subdirectores se hicieron de un capital de 100 millones de pesos, ¿qué podemos suponer de los alcaldes? Las cifras deben ser mucho más altas. Pero hay que probarlo. Sí. Siempre hay que probarlo. Oye, Y son las pruebas lo que determinan una acusación. la Torre Mítica está en una zona sísmica. ¿Tiene cuántos pisos esa torre? Es la torre más alta del Es la país. torre más alta del país. No sé cuántas Desde torres. que se inauguró, hay microsismos en la zona. Yo no creo, por simple nociones de topografía, Lógica. nivel primaria, que esto es accidental. Tenemos la torre más alta del país en una zona sísmica, donde solo estaban permitidos construir edificios de 4 niveles. ¿Quién dio ese permiso para la Torre Mítica Entiendo que fue desde la administración pasada, de ¿eh? Taboada? Sí. La misma Torre Todo. Mítica está en una zona donde no hay agua. Se acaban el agua, no sale por los grifos de los departamentos circundantes. Y es la torre más alta del país. Esa es la lucha del pueblo de Joco. Y déjame poner una tercera condición. La Torre Mítica está en una de las zonas de mayor tráfico del país. Universidad con Río Churubusco, donde se cruzan, se hacen atolladeros de horas.
Me contaba un vecino de la zona que él estuvo la semana pasada 1 hora en el tramo de donde está la torre música en esa cuadra. Primera pregunta, mencionaste así al vuelo a ver quién compra departamentos. Ya es un problema para la torre mítica estar vendiendo departamentos, pero supongamos que porque es muy bonita la torre y tal vez porque abaratan los pisos, compran. Bueno, se arruina toda la vialidad de esa zona. Esa es una torre que fue palomeada por el gobierno de Taboada, ¿cierto? Sí, fue en la anterior administración, sí. Ya no, hasta donde sé, CEDUBI no intervino, ¿no? En lo que sí intervino es en parar este proyecto en el que se iba a hacer otra torre en bueno, ahora no es un predio porque está construido. ¿Quién lo paró? Sí, yo supe que la propia doctora. La Sí, doctora Claudia Sheinbaum sí, paró dijo, el proyecto, no vamos a autorizar. aunque estaba Sí, palomeado por la alcaldía. no vamos a Ah, autorizar ujú. una torre más, ¿no? Sí. Sí. Y entiendo que pues Pero es que es muy buscaran irresponsable. la manera de resolver bajo el esquema de no afectar a la gente, Pues sí, ¿no? claro, porque la gente que compra allí de buena fe, va a perder su patrimonio, Sí, a ver, yo creo pone en que, peligro su vida. si me permite, Sabina, creo que lo grave de una actuación tan, tan irresponsable, ¿sí? Es como decir, no nos interesa la ciudadanía, ¿no? Lo que, lo que impera es el lucro, ¿no? Lo que impera es el enriquecimiento Personal. ilícito personal, ¿no? Sí. Y esto no puede ser en los servidores públicos. Bueno, Ya es no que, digamos partidos, oye, esto, de verdad. dejemos de No pueden decirle tomar, servidores públicos. no pueden tomar como su plataforma política, su plataforma programática, ¿no? Continuar con este tipo de cosas, ¿no? Como si no existiera la gente, ¿no? Un divorcio de la gente, eso no importa, ¿no? Eso no se puede permitir. Y ¿Cuántas, la impunidad. cuántas alcaldías tienen esos problemas en la Ciudad de México actualmente? Hay denuncias de varios, pero sobre todo de Benito Juárez es lo más grande. Entiendo que hay en Miguel Hidalgo alguna situación que se está investigando también. Ya veremos. Ya no me tocó a mí, ¿no? ¿La Cuauhtémoc? Hay algunas cosas en la Cuauhtémoc también, ¿no? Sí. Es que, por ejemplo, está la PAOT, ¿sí? Que ha emitido recomendaciones muy serias, muy fuertes, ¿no? A Jorge Romero le emitieron una recomendación. ¿PAOT? La PAOT, sí. Ajá. Es la Procuraduría Ambiental Ah, de Ordenamiento Territorial, ajá. ¿sí? Es la, Sí. la primerita, es la Procuraduría Ambiental, ¿sí? Coyoacán también tiene problemas así. No hay tanto en la fiscalía, ¿no? En el Estado de México también abunda. Huixquilucan hubo un alcalde. Bueno, basta ir a Huixquilucan y ver cómo en cerros están apilados en torres sobre torres sobre torres sobre torres, donde no se necesita ser arquitecto para ver esto es suelo movible. Sí. Un sismo y se va a deslizar con todo y torres, este, este cerro. Bueno, Una sobredensidad en cuando, Huixquilucan, como otras zonas sí, cuando de dicen que edificios. la corrupción mata, pues sí, en el 17, el caso del inmueble de Zapata 56, prácticamente recién construido, colapsó y hubo 2 personas que murieron, ¿no? Y fue autorizado por uno de los directores que ya aceptó responsabilidad, De esa ¿no? alcaldía Benito De Juárez, la alcaldía de la Benito época Juárez, de sí. Romero. No, la siguiente. Fue la siguiente. Bueno, yo entiendo en este juego, yo tengo que decir los nombres y tú callarlos. Ahora te pregunto el divertido caso
¿cómo se llama? Del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el rey de la basura, que te ofrecieron canjearlo, sacarlo de la cárcel a cambio de votos para que tú fueras fiscal. ¿Cuál es el delito que cometió este señor? Es trata de personas con fines de explotación sexual. Creo que está en tentativas y estas cosas, ¿no? Y ahí yo quiero comentar, ¿Ya se probó ese caso? está a punto de terminar, porque esta es una averiguación previa, ¿no? Ujú. Que cuando yo llegué, estaba a punto de cerrarse. Un juez estaba proponiendo que se determinara el no ejercicio, ¿no? Eh, pero me abordaron las víctimas, ¿no? Y me dijeron, es que no tomaron en cuenta tal prueba, ni esta, bueno, ni la investigación periodística que habían hecho, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de analizar cerros de papeles, ¿no? De analizarlos y ubicar que efectivamente había habido una muy mala actuación, una muy mala investigación, ¿sí? Y decidimos A ver, reabrir el caso. déjame quitar o precisar, mala actuación o bien truqueadamente mala. O sea, propositivamente mala para dejarlo libre. Pongo solo un ejemplo de una de las Sí. tantas pruebas. Había un audio que fue grabado por una periodista que ya se infiltró, etcétera, y lo pasan con la voz distorsionada y esto, y entonces la Procuraduría dice, no la vamos a tomar en cuenta porque está distorsionada la voz, porque no es el audio original. O sea, cuando yo vi eso, dije, pues es increíble. O sea, Evidentemente existe el audio original y lo oyó la Procuraduría. y no lo oyó, ¿No lo ¿no? oyó? No lo pidió, No lo pidió. porque lo que presentaron fue esto en protección de la propia periodista, en fin. Digo, porque no Entonces vamos a fue, perder nuestra virginidad ni nuestra inocencia al reconocer que nuestro sistema judicial a menudo está coludido con los criminales y es más bien el lugar donde se limpian los no, es crímenes. que eso no puede ser, de verdad. Yo creo que en este lapso de tiempo corto, porque fue realmente 5 años, 4 como fiscal, ¿no? Eh, por lo menos está instalado que sí existe la posibilidad de hacer una institución diferente, una institución que no esté coludida, no esté en connivencia con la delincuencia, que no esté respondiendo a intereses Que no económicos, sea comprada. en intereses políticos de por qué hoy que está ya el periodo electoral sacas esto, porque esos fueron los tiempos de la investigación. Entonces por lo menos siento que se sentaron las bases para decir puede haber una fiscalía distinta. No, no, Er- no podemos decir es que así tiene que ser, ¿no? Ernestina, los ciudadanos tenemos una confusión entre el detalle y la descripción del total. Cuando tú dices la justicia está coludida con los delincuentes, está a la venta, ¿estás hablando de excepcionalmente o estás hablando que esta es la norma en nuestro país? Es que es que pareciera ser la norma y que la excepción es lo contrario. Pareciera, ¿le Sí, podrías quitar el verbo? ¿Es la norma? yo creo que hay honrosas excepciones, ¿verdad? Y hay Pero honrosas sí, excepciones, pero es la sí, norma. sí, sí, yo creo que sí. Ernestina Godoy, muchas gracias por esta Ay, muchas conversación gracias a de ti. largo Yo aliento. creo que Que no sea la no te última. pude decir muchas cosas, pero Pero bueno, algunas vamos a las seguir verbalicé trabajando. yo. Sí, vamos a seguir trabajando y sí, voy a estar en la ciudad. Sí, Muchas gracias. Y gracias a a ti. ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.